Bueno, me alegro ver a vosotros, David y Patricia, aquí con Paula. ¿Cómo está ella? Mejor, ¿no? ¿Recuperándose? ¿No? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar en nuestra serie de sermones sobre Jesús intervino, ¿vale? Estamos hablando del Adviento, que Jesús llegó a esta tierra para estar con nosotros. Y hemos hablado de algunas cosas antes de hoy. Hemos hablado de que Jesús intervino en nuestro dolor. Y luego la semana pasada estuvimos hablando de que Jesús intervino en nuestro miedo. Y hoy vamos a hablar de que Jesús intervino en nuestra vergüenza. Y vamos a buscar Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a leer versículos 36 hasta el versículo 50. Si no tienes Biblia, pues hay Biblias ahí en los asientos donde estáis. Pero también ponemos los versículos en la pantalla. Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Vamos a hacerlo como siempre. Yo voy a empezar con el versículo 36 y vamos, en esa dirección, ¿vale? Y terminamos leyendo cada uno un versículo. Si no quieres leer, pues no pasa nada. Puedes decir pasar o me paso, lo que sea. Y la siguiente persona va a empezar con el versículo, hasta que terminamos con el versículo 50. Pues la Biblia nos dice en el versículo 36 del capítulo 7 de Lucas: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día tan precioso que nos has dado. Gracias por los visitas que están con nosotros hoy. Te pido que tú puedes bendecirles por venir. También ayúdanos no solamente disfrutar de las alabanzas, no solamente disfrutar del compañerismo después, sino realmente recibir una bendición de tu palabra hoy. Porque realmente el enfoque de esa iglesia siempre ha sido la predicación y la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a entender bien lo que está escrito aquí en estos versículos, para que podamos no solamente entenderlo, sino aplicarlo a nuestras vidas cuando salimos de este salón. Ayúdanos en este momento. Te pido estas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. Hablando de la vergüenza, no es un tema bonito, ¿no? La vergüenza, muchas veces no entendemos exactamente lo que es, entonces por eso os voy a dar una definición de vergüenza. Lo que dice la RAI:
turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Es lo que dice la RAI. Pero Brené Brown, como sabéis quién es esa mujer, porque he citado a ella antes, define la vergüenza así. Ella dice: la vergüenza es el sentimiento o la experiencia intensamente dolorosa de creer que somos imperfectos y por lo tanto indignos de amor y pertenencia. Algo que hemos experimentado, hecho o dejado de hacer que nos hace indignos de tener conexión con otras personas. La vergüenza no es útil ni productiva. De hecho, es mucho más probable que la vergüenza sea la fuente de un comportamiento destructivo e hiriente que la solución o la cura. La vergüenza, todos nosotros hemos experimentado vergüenza, ¿no? ¿Hay alguna persona aquí que puede decir que nunca ha experimentado vergüenza en su vida? No estoy hablando de un sinvergüenza, ¿vale? Puede ser que hemos sido así también, pero que no hemos experimentado vergüenza. Creo que todos nosotros hemos experimentado vergüenza por lo menos una vez en nuestra vida. Y cuando vemos esos versículos que hemos leído, vemos una mujer. Y realmente no sabemos mucho sobre esa mujer. El hecho de que el versículo 37 la llama una mujer de la ciudad que era pecadora. Y también si haces un estudio profundo sobre esos versículos vas a encontrar que el frasco que llevaba esa mujer, como en un collar, siempre lo llevaba, indican que probablemente era una prostituta. No sabemos por qué estaba en esa situación, en esa condición, pero sabemos que era así. Es posible que ella lo haya elegido pero el más probable es que sus circunstancias lo eligieron por ella. Tal vez quedó huérfana o viuda o se la dejó sin un hombre para protegerla y mantenerla en un mundo donde las mujeres dependieran por completo de los hombres en sus vidas para sobrevivir. No estamos hablando de la sociedad de hoy día. Estamos hablando de una sociedad donde las mujeres estaban eran menos de los hombres y dependieron completamente de los hombres para sobrevivir, para protección, para su vida, para todo. Gracias a Dios que no es así, pero tal vez puede ser por esto. Tal vez esta era la única opción que podía encontrar en medio de un mundo en el que vivía y que le pagaría lo suficiente para cubrir los gastos, ¿no? Tal vez su infancia había tan malo, tan llena de trauma, y esto era lo mejor que ella podía imaginar para una vida tan inútil como la suya. No sé, puede ser esto. Realmente no sabemos el por qué estaba así, trabajando como una prostituta. Lo que sí sabemos es que no hay orgullo o arrogancia en ella cuando se acercaba a Jesús. Lo que sabemos es que ella tenía vergüenza en su vida, pero en el momento en que vio a Jesús entrar en la casa de este fariseo, ella estaba dispuesta a entrar detrás de él y hacer lo que hizo. Sabemos que su imagen de sí misma era tan baja que vino con la ofrenda más rica que pudo y adoptó la postura más humilde que podía imaginar, lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y secarlos con su cabello. Tenemos que entender lo que está pasando aquí. Jesús está sentado en una mesa, ¿no?, de un fariseo. Pero en esos momentos, en esa época, no fue solamente un fariseo y su familia. Estamos hablando de una fiesta. Cuando tú invitas a una persona importante, una persona famosa,
tú también vas a invitar a otras personas para pasar tiempo con esa persona en esa época. Creo que es igual hoy día, ¿no? Cuando tenemos una persona conocida, pues queremos invitar a todo el mundo para que puedan ver a ellos con nosotros. Pero tenemos que recordar que Jesús no está sentado como hoy día con los pies bajo la mesa, no, está sentado como tumbado con los pies detrás de él. Y en esa sociedad, la parte más baja, como es la planta de los pies, en ese momento es la parte del cuerpo más sucio de esa época, de esa sociedad. Entonces, para mostrar esta parte sin lavar los pies es un insulto. Tenemos que entender una cosa, que ella, con ese frasco, entró en esa casa, se ha puesto ahí detrás de Jesús para lavar sus pies, que es la parte más sucia de su vida, de su cuerpo, y ella estaba dispuesta a hacer esto. Pero no solamente lavarlos con un trapo y agua, sino con sus lágrimas y su cabello. Es increíble ver la condición de esta mujer. No podemos ni imaginar por qué estaba así. ¿Cuántos años había vivido así? No sabemos. ¿Cuántos de los insultos que soportó todos los días había llegado a aceptar como verdaderos? No sabemos. Puede ser que su propia definición de quién era fue exactamente lo que ha escuchado en la calle de los hombres, de las otras mujeres en su ciudad. Pero a pesar de todo, de alguna manera, cuando escuchó a Jesús que él estaba en la ciudad, que él va a entrar en esa ciudad para ensayar, ella estaba dispuesta a hacer lo que tenía que hacer para acercarse a Jesús. Solo pudo imaginar que ella había estado en la multitud en ese día cuando Jesús estaba enseñando, cuando él estaba realmente predicando en la calle. Tal vez ella estaba parada a borde de la multitud porque no era digna de entrar y estar con las otras personas, un poco escondida detrás de algo. Y mientras Jesús caminaba, él había llamado su atención con una sola mirada de compasión y valor. No sabemos exactamente cómo lo pasó, pero es como lo imagino yo. Puedo imaginar esto porque de alguna manera ella tenía el coraje, el valor en sí misma de entrar directamente detrás de Jesús en esa fiesta. Podemos imaginar, estamos hablando de una fiesta, de una casa, de un fariseo. Y ahora esa mujer que tiene el trabajo más sucio de todo el mundo, va a entrar en esa casa. Ella estaba quebrantada. Ella fue completamente indigna en esa sociedad de cualquier cosa. Ella supo que su mejor esfuerzo no será lo suficiente bueno y sin embargo entró y lo ofreció de todos modos. Ella sabía lo que podía pasar con ella en ese momento. Quiero decir una cosa. En una lucha entre Jesús y nuestra vergüenza, Jesús gana cada vez. En una lucha entre Jesús y nuestra vergüenza, Jesús gana cada vez. Pero tenemos que estar dispuestos y acercarnos a Él para dejarle ganar. Esta mañana quiero echar un vistazo a 3 verdades que podemos ver claramente a través de esa historia. Y como estas verdades aquí nos pueden recordar que Jesús interviene en nuestra vergüenza para sanarnos y ayudarnos a vivir desde una base de victoria y no una base de derrota. Previamente vemos aquí que solamente la fe nos salva. Solamente la fe nos salva. Yo voy a tratar con eso un poco al revés. Vamos a empezar al final del capítulo, versículos 48 a 50 como hemos leído, pero yo voy a leerlo otra vez.
y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Estaba hablando a esa mujer, esa prostituta que estaba ahí lavando sus pies con sus lágrimas y secándolos con su cabello. Él está diciendo a ella, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y luego versículo 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Aquí vemos un contraste increíble. La historia nos cuenta acerca de dos personas, un fariseo y una prostituta, como hemos hablado antes. El contraste no puede ser más evidente. Estamos hablando de una persona de ese lado de la sociedad y otra persona del extremo, ¿no? Del otro extremo. Los fariseos fueron los hombres más respetados de aquella sociedad. Fueron considerados hombres morales y espirituales, hombres dignos de honor, según la sociedad. Las prostitutas, en contraste, obviamente, no fueron respetadas. Realmente fueron consideradas como una mancha fea en la sociedad. Pero aquí vemos que nuestra condición moral o social no importa a Jesús. Nuestra condición moral o social no importa a Jesús, porque no es nuestra moralidad que nos salva, no es lo que podemos hacer con la vida, no es nuestra estatura en la sociedad que nos salva, sino es solamente nuestra fe. Solamente la fe nos salva, no nuestra condición moral. Lo que nos salva es nuestra fe puesta en Jesucristo, no nuestra condición. Romanos 1, versículos 16 a 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A mí me encanta la parte del versículo 16 que dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice ahí para los buenos, para los morales, para los que son dignos de salvación. No, es todos que creen en Jesucristo pueden ser salvos. Romanos 3, versículo 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Estamos hablando de los que son judíos y los que no son judíos, los que pensamos que son limpios y los que no son limpios. Entonces es Jesús que va a justificar a ellos por la fe en Él. Romanos 4, versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es su obra, no es lo que hace en la vida, no es su condición moral, sino su fe les es contada por justicia. Romanos 5, versículos 1 a 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe otra vez a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gálatas 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, estamos viendo un contraste increíble en que este hombre moral, este hombre espiritual, decimos, este hombre digno de honor, no puede ser salvo por esas cosas, sino por la fe. Y esa mujer, aunque es moralmente, no sé cómo decirlo,
moralmente no está en buenas condiciones, ¿no? Porque es prostituta, pues ella también tiene que alcanzar la salvación a través de la misma forma, la fe en Jesucristo. Efesios 2, 8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos que entender una cosa, Jesús quería dejar esto bien claro. Aunque estaba en la casa de un fariseo, se llama Simón, el Simón no es salvo por lo que hace o por quién es, sino por su fe en Jesucristo, si pone su fe en Jesucristo. Y esa mujer igual. Y vemos a esa mujer confiar en Jesús. Pero también tenemos que mirar a otra verdad, que no es solamente que la fe nos salva, sino también que tenemos que recordar que Jesús responde a cada caso individualmente. Aunque la salvación es universal, es para todos, Jesús responde a cada caso, a cada persona individualmente. De la mujer, Jesús recibió su acto de adoración. De la mujer, Jesús recibió su acto de adoración. Vamos a verlo en Lucas 7, versículos 37 hasta 39. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjuagaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Esta mujer fue maltratada, violada y el objeto de burla en su vida. Lo que quería, ¿cómo decir esto? Lo que quería esta mujer más que cualquier otra cosa fue conexión y aceptación. Es lo que quería esa mujer. Conexión con otras personas y aceptación. Eso fue lo que estaba buscando cuando vio a Jesús en la calle. Cuando vio a Jesús enseñar, cuando vio los ojos de Jesús, cuando miró a Él, vio en Él esa aceptación, esa conexión que estaba buscando. Jesús hizo exactamente lo que ella esperaba según su fe. ¿Por qué pensaba que Jesús puede aceptarla? ¿Por qué pensaba que Jesús puede ser esa conexión que estaba buscando? Ella entró en esa casa, hizo lo que hizo. ¿Y sabe lo que pasa? Que Jesús aceptó exactamente lo que ella hizo. Ella estaba adorando a Jesús, a Dios encarnado en ese momento, lavando sus pies, utilizando su cabello para limpiarlos bien, y luego ungiendo sus pies con ese perfume de su frasco que antes usaba para atraer a los hombres en la calle. Tenemos que entender una cosa, al romper ese frasco y usar lo que estaba dentro del perfume para ungir los pies de Jesús, está diciendo que dejo la vida vieja y sigo adelante contigo. Está diciendo que voy a dar todo por ti, para ti. Yo quiero adorarte, yo quiero servirte, yo quiero conexión contigo. Y Jesús hizo exactamente lo que estaba buscando esa mujer. La recibió. Y sabemos eso porque luego dice que
tus pecados son perdonados y tu fe te ha salvado. Ve en paz, ¿no? Entonces, trató con ella de una forma individualmente, ¿no? Pero también vemos cómo trató con Simón. De Simón, Jesús expuso la justicia propia de Simón. Lucas 7, versículos 40 a 43 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Cuando Jesús te dice esto, pues tenemos que estar preparados. Y él le dijo, di maestro. Podemos ver un poco de su orgullo, ¿no? en esa respuesta. Jesús dijo, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Qué bien, ¿no? Qué bien. Y la pregunta, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Qué buena pregunta, ¿no? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, eso es Jesús, rectamente has juzgado. Jesús siempre sabía cómo llegar al corazón del tema, ¿no? Jesús sabía exactamente la razón por la cual Simón invitó a él a comer en su casa. Él sabía exactamente lo que estaba en el corazón de este hombre y que este hombre era muy orgulloso de su vida, muy orgulloso que pertenecía a una secta, se llama los fariseos, que era un hombre recto en los ojos de la sociedad. Y Jesús sabía exactamente cómo cortar directamente al centro de su corazón. Sabía lo que Simón necesitaba, como con el caso con la mujer. Ella necesitaba conexión y aceptación, pero lo que Simón necesita es quitar a un lado sus obras y aceptar a Jesús como esa mujer por fe. Jesús conoció los fariseos muy bien y que su santidad y su justicia no estaba basado en Dios, sino en sus méritos, en lo que ellos hacen en su vida. Jesús no estaba haciendo un contraste entre esas dos personas, sino indicando que son iguales. Está con esa pregunta diciendo a Simón que aunque piensas que eres mejor que esa mujer que vino para limpiar mis pies y poner ese perfume en mis pies, pero tú eres igual que esa mujer. Los dos eran deudores. Los dos tuvieron deuda. No importa la cantidad de la deuda, eran deudores los dos. Juan 8. Vamos a leer algunos versículos ahí. Si quieres leer conmigo, pues vamos a empezar con el versículo 1. Yo voy a empezar con el versículo 1, yo Tere con el versículo 2 y terminamos con el versículo 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentando, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia la tierra, hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Versículo 7 es impresionante. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó, y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué está haciendo Jesús en ese momento? Los fariseos, los que estaban ahí, los judíos, encontraron a esa mujer sorprendida en adulterio, que bajo la ley puede ser apedreada, ¿no? En esa sociedad. Y es lo que querían hacer ellos. Pero Jesús quería tratar con ellos según su necesidad más profunda. Estaba diciendo a ellos, pues, si tú no tienes pecado, tú puedes empezar en tirar piedras. ¿Qué está haciendo Jesús? Igual con ese fariseo, Simón, en su casa. Está intentando dejar a estos hombres ver que eran iguales que esa mujer. Aunque su pecado es diferente, los dos tienen pecado. Los dos son deudores. Aunque la salvación es universal, es para todos, Dios trata con nosotros de una forma individual. Y la última verdad que vamos a notar hoy. El resultado de fe es amor y aceptación. El resultado de fe es amor y aceptación. Versículos 44 a versículo 48 dicen, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esa mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los enjugado, esa palabra, con sus cabellos. No me dice beso, mas esta, está indicando a la mujer, desde que entré no ha cesado de besar mis pies, la parte más sucia de su cuerpo. ¿Entendemos esto? Estaba besando sus pies. No ungise mi cabeza con aceite, mas esta, otra vez hablando a la mujer, ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ahí él le dijo, tus pecados son perdonados. Aquí vemos que Jesús no solamente dio a esa mujer el perdón de sus pecados, sino también Jesús destaca la forma que ella trató con él. Esas palabras suenan como palabras de aceptación, ¿no? Cuando él estaba haciendo en ese momento comparación entre Simón y ella, de la forma que él trató con él, como Simón trató con Jesús, y luego esa mujer, esa prostituta, trató con Jesús también. La forma en que está hablando es como que está aceptando a esa mujer. Jesús aceptó a ella como era, una mujer de la ciudad que era pecadora. No tuvo que ser una mujer perfecta, solamente tuvo que confiar en Jesús. Juan 4, versículos 6 a 14, dicen esos versículos, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Sabemos por qué. Jesús es un judío, ella es samaritana. Los samaritanos eran una mezcla de gentil y judío. Entonces ellos eran tan malos como los gentiles, según lo que pensaban los judíos.
Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No, los judíos no quieren ni hablar con los samaritanos. Versículo 10. Respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, a mí me encanta, cualquiera que bebiera de esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella estaba hablando de agua física, agua real. Él estaba hablando de un agua que no es agua real, no es agua física. Está hablando a la salvación, esa vida eterna. A mí me encanta que cualquier que bebe de ese pozo va a tener sed otra vez, pero lo que bebe del agua que ofrezco yo, pues nunca va a tener sed. Nunca más. Pero no dice que los que son dignos de beber. Dice los que beben, ¿no? Por su fe puesta en Jesús, esa mujer, esa prostituta, experimentó el amor y la aceptación de Jesús. Por el hecho de confiar en Jesús, esa mujer no solamente amaba a Jesús en ese acto de adoración, sino que recibió el amor y la aceptación de Jesús. Entonces sabemos que solamente la fe nos salva. Sabemos que Jesús responde a cada caso individualmente y también sabemos, como hemos visto, que el resultado de fe es amor y aceptación. Esa mujer tuvo toda razón para darse por vencida por la vergüenza que sintió en su vida. Pero a pesar de esa vergüenza, confió en Jesús y fue aceptada por el Dios encarnado. Jesús intervino en su vergüenza y Jesús está dispuesto a intervenir en nuestra vergüenza también. Como he dicho antes, creo que no hay ninguna persona en ese salón de culto que puede decir que nunca ha experimentado vergüenza. Vergüenza, ese dolor que sentimos a pensar lo que hemos hecho con la vida, lo que somos, pero es mentira. Jesús nos da una invitación abierta, que Él va a entrar en nuestra vergüenza. Él vino a ese mundo para entrar en esa debilidad que es el ser humano, la carne del ser humano. Él vivió 33 años y medio, pero perfectamente, sin pecado. Él sobrevivió toda la tentación que hemos experimentado y la vergüenza también que nosotros experimentamos, para que Él pueda ir a la cruz para llevar nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestro miedo y vencerlo ahí. Mateo 11, 28 a 30. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aunque su invitación es gratis y abierta y no es condicional, a veces es
nosotros prestamos atención en lo que dice nuestra vergüenza en vez de lo que dice Dios. A mí me encantan los versículos que hemos leído, que podemos coger su yugo y llevarlo. No tenemos que hacer ninguna cosa, solamente confiar en Él. Pero a veces prestamos más atención a las voces que hay en nuestra cabeza, diciendo que tú no eres digno, tú no puedes, tú eres tan malo que Dios no te ofrece la salvación. Dios no te puede quitar esa vergüenza de tu vida. Escuchamos esas voces y creemos en esas voces y olvidamos lo que dice Dios. Nuestra vergüenza nos dice que somos tan malos que no podemos ser perdonados. La Biblia nos dice que no merecemos el perdón, es verdad, del pecado. Pero Dios nos ofrece su misericordia a través de Jesús a pesar que no merecemos su perdón. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que no merecemos ese perdón, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra vergüenza nos dice que no puede ser tan fácil y que debemos limpiar nuestras vidas antes que podemos aceptar su misericordia. Es lo que dice nuestra vergüenza. Pero ¿qué dice Dios? Juan 1, versículos 12 a 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A mí me encanta esa frase. Vamos a volver atrás al versículo 12. Mas a todos, no solamente los que son dignos, no solamente los que son limpios, sino a todos los que recibieron. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el plan de Dios que cada persona sea salvo. Es el deseo de Dios que cada persona recibe su perdón del pecado, recibe esa misericordia y no ser castigado por su pecado. Nuestra vergüenza nos dice que somos fracasos totalmente y que Dios no está satisfecho con nosotros. Eso es más bien hablando para los que son creyentes ya. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Efesios 1:6-7 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos que entender una cosa. Aunque nosotros sentimos en nuestra vergüenza que somos fracasos como creyentes totalmente, y que nosotros siempre volvemos al mismo pecado vez tras vez tras vez, tenemos que entender una cosa. Dios es completamente satisfecho con nosotros si somos creyentes, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que hizo Jesús. Cuando ve a nosotros, ve a su Hijo Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál de las voces estás prestando más atención? ¿Estás prestando más atención a la voz de Dios? Lo que Él dice, lo que es verdad. Que Él te está ofreciendo esa salvación si no eres salvo a través de la confianza, tu fe puesta en el sacrificio de Jesucristo. ¿O estás escuchando la voz de tu vergüenza que está diciendo, pues, tú eres demasiado malo, que no puedes venir a Jesús, no puedes recibir mi salvación, no puedes recibir mi perdón? ¿Estás escuchando, creyente, la voz de tu vergüenza? Aunque eres creyente, aunque has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, la voz de tu vergüenza que dice, qué malo eres. Tú no puedes ser el Hijo de Dios porque has hecho esto. Tenemos que confiar en lo que Dios dice. Él nos dice que cuando somos salvos, nadie ni una cosa creada, como dice en Romanos 8, puede quitarnos el amor de Dios. No hay ninguna cosa que puede quitarnos de ahí. Siempre somos el Hijo de Dios. Y tenemos que saber una cosa, que Dios está satisfecho con nosotros
No por nosotros, sino por Jesús. ¿Cuál de las voces estás escuchando? ¿Tu vergüenza o la voz de Dios? Es muy complicado. Es muy complicado no escuchar a esas voces que tenemos, de la vergüenza que tenemos. Es muy complicado, porque sentimos identificados con lo que hacemos con la vida, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Jesús vino a Belén para ser nacido de un niño, ¿no? Como un niño. Para que Él pueda vivir esa vida perfecta, para morir por nosotros, para que no tenemos que escuchar a la vergüenza que tenemos. No tenemos que prestar atención a la vergüenza que tenemos. Porque Dios dice otra cosa. ¿Qué dice nuestra vergüenza? ¿Qué estás escuchando? ¿O en qué vas a confiar? ¿Las promesas de Dios o tus emociones? Eso no es solamente algo para los incrédulos, sino es algo para todos nosotros. Porque como creyentes podemos vivir vidas de victoria, sabiendo que somos pobres pecadores, salvados o salvos por la misericordia de Dios, por su gracia, pero que no quedamos en el pecado que hacemos, sino que sabemos que ese pecado ya ha sido perdonado. Y aunque no podemos cambiar el pasado, vamos a sufrir las consecuencias, pero vamos adelante con Dios, no escuchando a lo que Satanás quiere decirnos acerca de lo que hacemos con la vida, o lo que hacemos en la vida. Y si tú eres un incrédulo hoy, que no has puesto tu confianza, tu fe en el Señor Jesucristo, ¿sabes lo que Satanás quiere decir a ti? Que tú no puedes. Tú eres demasiado malo. Que no eres capaz de llegar a Dios. Quiere decir una cosa. Como hemos hablado a lo largo de esa serie de sermones, en esa temporada de Adviento, que no tenemos que llegar a Dios. Jesús vino a nosotros. Para que no tenemos que ser esclavos a la vergüenza, al miedo, al dolor que sentimos, sino que podemos confiar en Él, sabiendo que Él sabe lo que estamos pasando. Él ha pasado las mismas cosas y Él convirtió en pecado por nosotros. Tenemos que entender esto. No tenemos que sufrir esas cosas, no tenemos que pasar por la vergüenza, pero tenemos que prestar atención. ¿Sabe lo que pasa? Esa mujer tuvo que recibir esa aceptación y ese perdón de pecados que Jesús la estaba ofreciendo. Pero ¿sabe cómo sabemos que aceptó a esas cosas de Jesús? Porque quería acercarse a Él. Ella, antes de entrar en ese salón, en esa casa, para limpiar los pies de Jesús, ya estaba dispuesta. Ya sabía que Jesús estaba ahí para recibirla y darla exactamente lo que fue su necesidad más profunda: el perdón de sus pecados. Y en esto había conexión con Jesús, había conexión con los otros hermanos y hermanas en Cristo, y había aceptación de Dios, porque por la sangre de Jesús ella fue aceptada. Y nosotros también podemos recibirlo. Pero ¿sabes una cosa? Tienes que recibirlo. Es una cosa pensar en la salvación como algo bonito, algo universal, como he dicho antes, pero es otra cosa decir personalmente, confío en esto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día.